Los ministros de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y chino, Wang Yi, se reunieron durante 2 días en Pekín, en un momento en el que las relaciones de Estados Unidos con Rusia y China se tensaron. Ha sido una semana movida desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmara, en una entrevista a un periodista, a la pregunta de si piensa que el mandatario ruso, Vladimir Putin, es un asesino. La respuesta rusa al incidente no tardó en llegar. Anatoly Antonov, embajador ruso en Estados Unidos, fue llamado a consultas. Putin, en respuesta al agravio, le deseó buena salud a Biden y afirmó: "El que lo dice, lo es", y retó al mandatario norteamericano a una discusión en directo, transparente y abierta para que sea el mundo el que juzgue. Antes de que acabara la semana, el ministro de Exteriores chino Wang Yi y el secretario de Estado norteamericano, Joe Blinken, se reunieron en Alaska, donde mantuvieron conversaciones tensas, en las que la parte estadounidense acusó a China de amedrentar el orden, por sus actuaciones en Xinjiang, Uigures, Hong Kong y Taiwán. Llegó a advertir que quien no respete el orden mundial se enfrentará a un mundo más violento e inestable. China respondió mostrando su hartazgo frente a las injerencias que Estados Unidos hace práctica, precisamente, en estas mismas zonas. En un contexto así, Sergei Lavrov visitó China este lunes 22 y martes 23 de marzo, en lo que parece ser el preámbulo de un giro estratégico común, para hacer frente al desafío estadounidense. Ante los medios, Lavrov destacó que Rusia y China fortalecerán la cooperación estratégica para hacer frente a la hegemonía, el acoso y la arbitrariedad, dijo. Además, el canciller ruso no escondió que en la reunión mantenida con su homólogo Yi, ambas partes compartieron su última situación respecto a sus relaciones con Estados Unidos. No obstante, Lavrov aseguró que el desarrollo de las relaciones ruso-chinas no va dirigido contra ningún país en particular. Nuestra relación es abierta y honesta, no como la de algunos países que forman grupos, confabulan e incluso conspiran según incentivos ocultos, declaró. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizó ayer en Bruselas para reunirse con la OTAN y el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Según Washington, el objetivo de la visita de Blinken es dar un importante discurso sobre política exterior centrado en reconstruir y revitalizar alianzas, además de coordinar sanciones contra China por el tema de la minoría uigur. El portavoz de la diplomacia china Hua Chunying remarcó, en una comparecencia ante la prensa, que cuanto más inestable se vuelve el mundo, mayor es la necesidad de que la cooperación entre Rusia y China continúe. China y Rusia están hombro con hombro en estrecha cooperación y en firme oposición a la hegemonía y el acoso, declaró Chunying. Los dos países tratarán de contrarrestar la hegemonía estadounidense a nivel global en un frente que consiste en quitar protagonismo al dólar, una moneda que lleva dominando el mundo financiero desde el final del segundo conflicto mundial y que permite a Estados Unidos aplicar con más o menos éxito su programa de sanciones contra terceros países. A este respecto, Lavrov mencionó, en una entrevista con medios chinos: "La realidad nos obliga a delinear una política de desarrollo económico y social, que no dependa de los caprichos de los países occidentales". En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa instó a impulsar las transacciones en monedas nacionales, una estrategia que ya se formuló en varias cumbres de los BRICS. Además, Lavrov declaró este 23 de marzo en la ciudad china de Guilin que ya hay un mecanismo de intercambio monetario entre Rusia y China, que funciona con bastante éxito. De hecho, estamos pasando a usar nuestras monedas nacionales, con nuestros otros socios principales. Esto es probablemente el dictado de unos tiempos, en los que crearon el sistema monetario y financiero, en el mundo de repente deciden que no están satisfechos con la forma en la que otros países, como la República Popular de China, están usando este sistema, que me gustaría destacar, fue creado por Occidente, y la República Popular de China está sencillamente venciendo a Occidente en su propio campo. Y esto es precisamente el porqué de que estemos viendo esta reacción de Estados Unidos, dijo Lavrov en la conferencia de prensa. Están por ver los resultados de trasladar la batalla para acabar con la hegemonía estadounidense, en el campo ideológico, económico y financiero, donde más duele. Los insultos al presidente ruso, y la intimidación verbal contra el gobierno chino, sientan las bases de la nueva política exterior de Joe Biden, y obliga a Europa a elegir entre la subordinación o la independencia.
La nueva administración norteamericana ha decidido salirse del trazado diplomático tradicional y emprender una senda agresiva, que bajo la vitrina de la defensa de los derechos humanos, persigue obtener ventajas estratégicas con fines comerciales. Ni en los días más gélidos de la beligerancia fría un presidente norteamericano había insultado a su homólogo ruso. Cuando Biden afirmó que sí, que creía que Vladimir Putin es un asesino, algunos pensaron que el inquilino de la Casa Blanca había tenido un nuevo episodio de despiste cognitivo. Pero no, en una entrevista acordada con un ex colaborador del Partido Demócrata pasado al periodismo político, las preguntas no podían sorprender a Biden, y menos cuando esa misma cuestión forma parte del catálogo habitual de los periodistas de ese país. Recordemos que Donald Trump también tuvo que responder a la misma interrogante. En su caso, el expresidente respondió que hay muchos, e inquirió al periodista si él pensaba que Estados Unidos es inocente. Una afirmación que se acercaba más a postulados críticos del antiimperialismo de izquierda, que a la discreción habitual de un mandatario sobre su propio país. Biden vació en la misma entrevista todo su arsenal contra el gobierno ruso y su presidente. Recordó que entre sus atrevimientos ya le manifestó un día cara a cara a su rival que no tenía alma. Por momentos, parecía que Sle pijó e intentaba hacer pagar al Kremlin las evidencias sobre las acusaciones que pesan sobre su hijo, Hunter, enriquecido en negocios con el gobierno de Kiev. Elementos de desestabilización, según Biden, inventados por la propaganda rusa. Pero los malpensados iban a ser desmentidos, algunas horas más tarde. La diplomacia de Biden no responde solo a cuestiones personales. En el primer encuentro chino-norteamericano desde la llegada al despacho oval de su nuevo propietario, Estados Unidos acusó a Pekín de genocidio y de representar una amenaza a la estabilidad mundial. En una escena perfectamente coreografiada y en presencia de la prensa, el responsable de Exteriores de Estados Unidos, Antony Blinken, descargó su arsenal acusador mencionando al pueblo uigur, al Tíbet, a Hong Kong, y a Taiwán. Biden confirma que Estados Unidos está de vuelta para guiar al mundo, como afirmaba su lema electoral, pero para llevar al mundo a una nueva ofensiva fría, en la que sus aliados no querrían participar. La presión de Washington sobre los gobiernos europeos tiene a Alemania como elemento más sensible. Blinken lo ha dejado claro. Estados Unidos no permitirá el desarrollo del gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas ruso hacia Europa. Estados Unidos aumentará la presión a las empresas implicadas en el proyecto con amenazas de sanciones. La utilización de los derechos humanos como excusa para barnizar un conflicto comercial con Rusia y China no convence, en principio, a las capitales europeas. Berlín, por supuesto, se niega a abandonar el Nord Stream 2. El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, insiste en que el proyecto es un asunto privado y no político. Una declaración un tanto ingenua que muestra la zozobra del gobierno de Angela Merkel, ante la presión de su aliado transatlántico. Para nadie es un secreto que las obras del gasoducto se están acelerando para hacer más difícil su cancelación una vez en marcha. La agresión verbal a China tampoco va a borrar el acuerdo chino-europeo firmado con urgencia sin previo aviso a Joe Biden. En ese documento, los europeos subrayan la necesidad de que su socio comercial se comprometa a respetar los derechos sociales y laborales que promulga la Organización Mundial del Trabajo, pero no entran a definir lo que debe ser la conducta de un gobierno en política nacional o internacional. Europa está ligada a China de tal manera que una desconexión comercial con Pekín supondría un desastre para miles de empresas del viejo continente. La canciller alemana dejó claro en la reunión de Davos, Suiza, que su país no se embarcará en un conflicto comercial contra China. Trump ya se quejaba de que se vendían muchos Mercedes-Benz en Estados Unidos, pero esa marca de automóviles alemana vende 3 veces más en China que en Estados Unidos. Utilizar el argumento de los derechos humanos en ese tipo de transacciones comerciales es algo que algunas fuerzas políticas europeas sin responsabilidades gubernamentales siempre han exigido a sus dirigentes. Pero las relaciones internacionales no están regidas por catecismos de ONG de diversa índole. Cuando Estados Unidos blande la justificación de los derechos humanos, para justificar su nueva política exterior, no convence ni a sus propios ciudadanos. Alguien puede creer que para la Casa Blanca los musulmanes de China son una prioridad.
¿Cuántos votantes de Biden conocen la situación de la región de Xinjiang? En la Unión Europea, castigada por el COVID-19 y su propia incapacidad para hacer frente a la pandemia, China se ha convertido además en el remedio para obtener máscaras, material sanitario y, en algunos casos, vacunas. La rusa Sputnik V es cada día más anhelada por gobiernos europeos, a los que sus ciudadanos exigen soluciones independientemente de cuestiones geopolíticas. Los ataques de Joe Biden contra Rusia y China favorecen la relación bilateral entre Moscú y Pekín. Europa se ve obligada a elegir su camino. El presidente francés, Emmanuel Macron, empeñado en mantener los lazos con Rusia, también ha rechazado implicarse en una disputa contra China. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, saludó la victoria electoral de Joe Biden como la llegada de un nuevo amigo. Pero Biden, no solo no ha eliminado las tasas aduaneras hacia productos europeos impuestas por Trump, sino que exige a sus supuestos aliados someterse a una diplomacia que solo juega en interés de Estados Unidos. Y para demostrarlo, una prueba de desprecio. Biden eliminó a los europeos de las negociaciones sobre el futuro de Afganistán. La Unión Europea es, sin embargo, la principal fuente de financiación no militar para la sociedad afgana. Pero también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, generó la primera crisis en las relaciones con Rusia a 2 meses de asumir su mandato. Nada hacía presagiar la tormenta, pero durante una entrevista al canal televisivo ABC News, emitida el 17 de marzo, el mandatario hizo saltar las alarmas y provocó la reacción de Moscú. En medio de respuestas imprecisas a varias preguntas, el presentador George Stephanopoulos le interpeló sobre si consideraba que Putin era un asesino, a lo que Biden no se lo pensó 2 veces y contestó afirmativamente. Además, el mandatario estadounidense amenazó al líder ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia en las elecciones de noviembre de 2020. Rusia mueve ficha. La reacción de Moscú fue inmediata. Llamó a consultas a su embajador en Washington, Anatoly Antonov, quien tiene previsto abandonar la capital estadounidense el 20 de marzo. Konstantin Kosachev, vicepresidente del Senado ruso, advirtió, a su vez, que su país no se limitará a esta medida. La llamada a consultas del embajador es una reacción rápida, apropiada y la única correcta en esta situación. Creo que no será la última, a menos que lleguen las explicaciones y las disculpas de los estadounidenses, indicó en su página de Facebook. Desde el Kremlin, condenaron los exabruptos de Biden, al constatar la falta de interés del liderazgo norteamericano para normalizar las relaciones entre los dos países, unos nexos que se encuentran en su punto más bajo desde la beligerancia fría. No quiero explayarme sobre el tema. Diré solamente que las declaraciones del presidente de Estados Unidos son pésimas, es evidente que no tiene la intención de normalizar las relaciones con nuestro país y actuaremos acorde a ello, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una comparecencia ante la prensa. El Ministerio de Exteriores de Rusia achacó a la Casa Blanca el callejón sin salida en el que se encuentran los lazos entre las dos naciones. La demonización de nuestro país por parte de Washington ya alcanzó su límite, dijo en tono tajante la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, llamando a los estadounidenses a volver a la realidad. Yana Toom, eurodiputada estonia, cuestionó las palabras de Biden. Si no se tratara del presidente de Estados Unidos, creería que esa persona no se da cuenta de lo que habla, indicó, calificando las relaciones de resquebrajadas en lo absoluto. Recordó que no es un secreto la oposición de Washington al proyecto de gas Nord Stream 2, que impulsan varios países de Europa, entre ellos Rusia. Biden, recientemente, impuso un paquete de sanciones a esta iniciativa privada para obstaculizar el tendido del gasoducto que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del mar Báltico. La infraestructura está concebida para elevar la seguridad energética de Europa. El gobierno de Alemania evitó comentar el escándalo desatado por las palabras del presidente estadounidense. El jefe de la diplomacia germana, Heiko Maas, en una rueda de prensa conjunta con el enviado de la ONU para Libia, Han Kubis, señaló que no estaba facultado para valorar las palabras del inquilino de la Casa Blanca. El propio Putin, en su primera reacción a las controvertidas declaraciones de Biden, le deseó salud, precisando que lo decía en serio y sin ironía.
Y es que en este mismo mes la columnista del periódico New York Post, Miranda Devine, aseguraba que Joe Biden, de 78 años, tenía problemas cognitivos, algo que oficialmente no ha sido confirmado. No hay en la vida nada más costoso que la enfermedad y la estupidez, sentenció el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, citando una frase del célebre neurólogo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, al comentar la situación. Las palabras de Biden, por el momento, crean un tenso ambiente de incertidumbre entre Washington y Moscú, mientras el mundo aguarda expectante por lo que pueda ocurrir en los próximos días.